Una vez más, Dios les bendiga, amigos, amigas que nos van a estar mirando por medio de este video. Un saludo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente y que Dios los siga fortaleciendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a hablar un tema que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios nos renueve, que la palabra de Dios sea arraigada en nuestros corazones para poder vivir una vida totalmente diferente a los demás, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de eso. Mientras vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar hablando tu palabra, Señor. Te pedimos por cada uno de los que van a estar mirando este video, Padre, que tú hables a sus vidas, a sus corazones, Padre, que ellos pongan por obra, Señor, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Que la palabra de Dios es tan poderosa que cuando cada uno de nosotros la escuchamos, dice la palabra es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hebreos 11. Y dice que cuando nosotros la escuchamos y la ponemos por obra en nuestros propios corazones, la palabra de Dios nos hace tomar decisiones inmediatas de poder vivir una vida agradable y recta delante de Dios. Cuando cada uno de nosotros dejamos que la palabra de Dios se enraigue dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver dos palabras que da por la cual podemos entender un poco más de la palabra de Dios. Está la palabra logos y la palabra rema. ¿Verdad? La palabra logos quiere decir, la palabra logos es una expresión de una idea completa, pero a través del medio escrito. Contrastando con esto, la palabra rema, que suele referirse a algo dicho, hablado o palabra revelada. ¿Verdad? Cuando nosotros nomás leemos la palabra de Dios nomás por leerla y no dejamos que la palabra de Dios nos cambie, entonces estamos leyendo nomás la palabra logos. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, hablando de las obras de la carne y del espíritu. Dice que los que andan en borracheras, homicidios y el otro, usted nómbrelo. Dice la palabra de Dios que los tales no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, como dice aquí en Hebreos 12, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que nos hace tomar decisiones inmediatas. Entonces, es cuando, si nosotros la dejamos hacer, es la palabra rema revelada de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo a nuestros corazones, y nosotros vamos a dejar de hacer lo malo y vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, de acuerdo a como está escrito en la palabra de Dios. Una vez más, dice la palabra logos es la expresión de una idea completa, pero a través del medio escrito. Contrastando con esto la palabra rema,
que suele referirse a algo dicho, hablado o palabra revelada. Y eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo nos revela su palabra a nuestros corazones, entonces nosotros hacemos cambios en nuestras propias vidas, porque la palabra de Dios nos cambia y nos renueva. De acuerdo a Romanos capítulo 12 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros agarremos la palabra de Dios, que sea arraigada en nuestros corazones y que la pongamos por obra, que vivamos la palabra de Dios. Ok, los siguientes ejemplos son dados, por ejemplo, la relación entre las palabras logos y rema, ¿verdad? Dice, Jesús dijo, escrito está, logos. No con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra rema, que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Entonces dice que no tan solamente dice escrito está la palabra de Dios, está escrita, el logo está escrito, la idea completa está escrita, ¿verdad? Pero cuando nosotros, ¿verdad?, nomás leemos la Biblia, pues está escrito y ya. Pero cuando la leemos y la ponemos por obra, la palabra de Dios, por eso dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué está hablando Jesucristo de esta manera? Jesucristo en ese entonces estaba ayunando. Estaba ayunando y él se estaba fortaleciendo con la palabra del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que vino el enemigo y quiso tentarlo diciéndole, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y entonces por eso Jesús le dice, no de toda, una vez más déjense lo leo mejor. Dice, y Jesús dijo, escrito está, no con solo del pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Ahora fíjense lo que se habla de los judíos de Berea. Dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra rema, o sea, porque en el original el del vocablo palabra es rema, con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras, logos, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11, ¿verdad? Y eso pasa cuando uno recibe la palabra de Dios, entonces uno va a escudriñar las escrituras para ver si lo que nos están hablando está de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, si es cierto lo que nos están hablando, ¿verdad? Entonces depende de cada uno de nosotros. Por eso estos judíos dice que recibieron la palabra de Dios con toda solicitud y escudriñaron la palabra, o sea, es menester que nosotros conozcamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que tengamos conocimiento de las escrituras, de lo que está escrito en la palabra de Dios, hablando de logos, para darnos cuenta. Entonces, al darnos cuenta cada uno de nosotros de lo que está escrito en la palabra de Dios, si creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, entonces cada uno de nosotros vamos a cambiar y vivir una vida conforme a como Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. En estos versículos ilustran, fíjense, el vínculo inseparable entre logos y rema. Siempre operan juntos. ¿Por qué? Porque es necesario, como lo hicieron los judíos de Berea. Ellos recibieron la palabra, pero no nomás la recibieron, sino que por ellos solos empezaron a escudriñar las escrituras para obtener más conocimiento.
Es importante que conozcamos las escrituras logos, a fin de juzgar si la palabra rema que recibimos en realidad viene de parte del Señor o de algún otro espíritu. El Espíritu Santo, rema, y la Santa Biblia, logos, siempre concuerdan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios y nosotros tenemos el conocimiento, y el Espíritu Santo nos revela en nuestros corazones la palabra de Dios. Entonces es cuando vienen los cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros podemos decir, oh, yo estoy haciendo esto malo, lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que si no lo hago me va a salir todo mal después, ¿verdad? Entonces es importante que cada uno de nosotros conozcamos la palabra de Dios, pero no nomás que la conozcamos de letra, sino que sea enraigada en nuestros corazones y la pongamos por obra y vivamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando podemos entender esta diferencia, hay muchas cosas que amplían su significado. Por ejemplo, Romanos 10, 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, que quiere decir rema, o su vocablo original es rema, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Verdad? Entonces tenemos que confesar, tenemos que creer la palabra de Dios, tenemos que tener fe, que es la palabra de Dios, y si la palabra de Dios nos dice que si hacemos esto todo nos va a ir bien, entonces hay que hacerlo, porque la palabra de Dios tiene muchas promesas para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Por eso Romanos 10, 8 y 9, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que creer, aún para ser salvos, tenemos que creer la palabra de Dios y confesarla con nuestras bocas, creyéndola en nuestros propios corazones. Cuando Pablo dice, acerca de ti está la palabra, no habla palabra escrita, sino la palabra revelada de Dios en nuestros corazones. Esto es la palabra dicha. Muchos de nosotros perdemos el verdadero sentido de un mensaje por no distinguir esta diferencia. Efesios 6, 16, 17. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante notar que Pablo aquí menciona que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso es importante, amigos, que si nosotros recibimos la palabra y tenemos conocimiento de la palabra de Dios, dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine y nosotros podamos vivir conforme a lo que esté escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios va a hacer efecto en nuestros corazones cuando nosotros empecemos a vivir la palabra de Dios. Dice, esto es porque cualquiera puede repetir de memoria un versículo bíblico, pero los milagros vienen por la fe en la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene por la palabra de Dios, los milagros vienen por la fe en la palabra viva,
En otras palabras, yo les quiero decir una historia. Había un hombre que daba $1 por cada versículo que él dijera de memoria de la palabra de Dios. Y así juntó mucho dinero porque estaba... ¿Qué dice en Juan 3? ¿Qué dice en tal versículo de la Biblia? Y les estaba diciendo mucho y le estaban dando $1, ¿verdad? Pero después de que él ganó mucho dinero, ¿verdad?, recitando versículos de la Biblia de memoria, luego dice que lo vieron borracho, ¿verdad?, tirado en el piso, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando con esta persona? Estaba nomás leyendo la Biblia, pero no la estaba poniendo viva y eficaz en su propia vida. ¿Por qué? Porque nomás la estaba recitando, nomás estaba leyendo la Biblia, nomás por leerla, pero no la ponía por obra en sus corazones, en su corazón, perdón. Muchas promesas que Dios nos da son palabras frescas, reveladas, en muchos casos exclusivas para una situación o persona. Para apreciar con mayor claridad qué es lo que comprende la palabra rema, veamos algunos ejemplos en su uso en las Escrituras. Las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, por cada palabra revelada que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Las palabras que yo digo no son mías, está hablando el Señor Jesucristo, sino que de mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Juan 14:10. El rema es una palabra específica inspirada por el Espíritu Santo como respuesta o guía para una situación concreta. Este rema puede tener diversos objetivos, tales como enseñarnos, dirigirnos, consolarnos, ubicarnos en una función o en un ministerio o propósito específico, entre otros. Además, la palabra logos y la palabra rema, hay otra manera en cómo se manifiesta la palabra de Dios cuando somos portadores de la palabra de vida. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, cada uno de nosotros vamos a brillar cuando estemos viviendo la palabra de Dios. Brillaremos la palabra de Dios vivida. Y esa es la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, que la palabra de Dios sea escrita, enraigada en nuestros corazones y empecemos a ponerla por obra. Que no nomás recitemos la palabra de Dios de memoria y que no haga efecto en nuestras vidas, sino que haga efecto en nuestras vidas para que podamos vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ahora, cuando se encarna la palabra de Dios, somos cartas escritas para que los hombres nos lean, pues practicamos la palabra de Dios, y eso es el halago más extraordinario que podemos recibir, que seamos cartas de Dios leídas por todos. Y eso pasa como, por ejemplo, vamos a suponer, usted y yo estamos leyendo la palabra de Dios y la estamos poniendo por obra. Otra gente va a mirar su conducta, su testimonio, cómo estamos viviendo una vida delante de los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces ellos van a mirar nuestro ejemplo y van a decir: hey, ellos andan diferentes, son diferentes, hablan diferente. Entonces es ahí como la gente va a mirar a cada uno de nosotros, nuestra conducta de vivir, si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues esto es todo lo que tenemos por ahora.
que Dios pueda brillar en su vida a través de su palabra, viva en su corazón, que tenga una semana de bendición y de victoria. Felicidades para todos los que han mirado este video. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, no solo en este día, sino también en cada momento de sus vidas. Que el Señor me los bendiga grandemente, amigos. Si les gustó el video, no olviden darle un like, suscribirse, y que el Señor me los bendiga grandemente, y nos miramos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.